Iglesia Ciudad de Refugio presenta Estudio Bíblico en Casa. Bienvenidos mis amados amigos y hermanos. Quiero invitarles para que me acompañen al libro de Juan en el capítulo 8, por favor. Hemos iniciado una serie que a mí me parece muy interesante, muy buena y que tiene que ver con la libertad. Hemos titulado esta serie "Y Jesús me hizo libre". Así que acompáñenme al capítulo 8, por favor. Vamos a leer un par de versículos, comenzando en el verso 31. Son las palabras de Jesús a aquellos que habían creído en Él. Estas palabras contienen lo que voy a llamarlo así, el secreto de ser verdaderamente libre. Aunque no es un secreto como tal, pero aquí está el consejo de Dios para ser verdaderamente libres. Verso 31 dice: por tanto, Jesús decía a los judíos que habían creído en Él: si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Voy a detenerme acá. Quiero hacerles una pregunta allá en casa. ¿Qué papel juega la verdad en relación a la libertad? Porque aquí Jesús dice que la antesala para ser libre es conocer la verdad. Y luego dice que la verdad que uno conoce lo hace libre. Significa que fuera de la verdad no puede haber verdadera libertad. Fíjense qué interesante esto, ¿no? Es decir, lo que da origen a la libertad en realidad es la verdad, pero la verdad que uno conoce, no la verdad que existe, sino la verdad que uno conoce, y esa verdad es la verdad de Jesús. Antes de seguir hablando de esto, porque aquí hay un pensamiento muy poderoso que quiero compartir con ustedes, quiero invitarles a que oremos. Padre, te damos gracias por este tiempo. Señor, ilumínanos por favor en el nombre de Jesús. Danos la sabiduría y el entendimiento que se necesita. Padre, si tú abres nuestros ojos, veremos las maravillas de tu ley. Así que ábrelos por favor, Padre bueno. Que pueda este pueblo, que podamos juntos, Señor, recibir la verdad de tu palabra, y esa verdad termine haciéndonos libres, Señor amado, en el nombre precioso de Jesús. Muchas gracias, Padre. Amén. Quiero entonces hablarles sobre este principio que Jesús introduce aquí cuando habla con sus discípulos que habían creído en Él. Miren esto. Jesús dice: si permanecen en mis palabras, van a ser mis discípulos y van a conocer la verdad. Y si conocen la verdad les hará libres. Entonces, veamos esto. Quiere decir, en primer lugar, quiere decir que hay una verdad que debe conocerse. Entonces uno tiene que preguntarse: ¿y cuál es esa verdad? Es la misma pregunta que Pilato le hizo a Jesús cuando lo estaba interrogando. ¿Y qué es la verdad?, le dijo. Y tenía enfrente la verdad. Pero ¿cuál es esa verdad que hay que conocer? Porque aquí va algo con lo que quiero desafiarlos. En la medida que uno crece, en la medida que uno se desarrolla en la sociedad, en la que sea que uno nazca y crezca, uno recibe conceptos que le presentan como verdaderos. Por ejemplo, la fuerza, la ley de la gravedad, le presentan a uno conceptos físicos, ¿verdad? El día, la luz, el agua, la composición química de las cosas, en fin, hay tantas cosas, los números, la exactitud de los números. A uno le presentan muchísimas cosas, y algunas son filosóficas, otras son científicas, ¿verdad? Otras son sociales, y uno recibe tantas cosas en nombre de la verdad. Pero aquí tenemos que hacernos una pregunta nosotros: ¿qué es la verdad? Y quizás la pregunta más directa es: ¿existirá verdad fuera de la palabra de Dios? Es decir, ¿hay verdades más allá de la palabra de Dios? ¿Qué piensan ustedes? ¿Existirá el concepto real? Es decir, ¿existe la verdad más allá de las páginas de la Biblia? Les voy a decir la respuesta que yo considero y creo un categórico no. No existe, y perdonen la redundancia, una verdadera verdad. Es decir, no existe una real verdad
fuera de la palabra del Señor. Lo único que es verdad en nuestra sociedad es todo aquello que se alinea a la palabra de Dios. Por ejemplo, las leyes físicas sí son verdad. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que fue Dios quien las creó. Nos enseña que le puso al mar su límite. Él estableció la luz, el día, los tiempos, las estaciones, tiempo de sembrar, tiempo de cosechar. Eso lo estableció Dios. Entonces, eso lo vemos en el diario vivir y nos lo enseñan en ciencias naturales. Claro, eso es verdad, pero no es verdad simplemente porque exista sola. Es verdad porque la palabra de Dios lo valida. Pero más allá de la palabra de Dios, es decir, algo que no sea respaldado por la palabra de Dios, entonces no es verdad. Y alguien dirá, pero eso es ser uno demasiado cerrado, demasiado radical. No, no, no. Al contrario, es volver a la esencia de la verdad, porque en realidad la Biblia enseña que Dios siempre es veraz, mientras que los hombres son mentirosos. Aún en nombre de la ciencia o en nombre de sus propios beneficios, los hombres pueden mentir, pueden manipular las cosas. Aún pruebas de ADN en juicios importantes han sido manipuladas para condenar a un inocente. Entonces, en el hombre no se puede confiar, aún en lo que el hombre llama verdades absolutas, no se puede confiar, a menos que esas verdades absolutas estén dentro de los conceptos de las verdades de la palabra de Dios. Entonces, quiero hacer énfasis en esto porque no es conocer la verdad. Incluso hay universidades que utilizan este versículo, y conoceréis la verdad. Pero no está hablando de la verdad educativa, no está hablando de una verdad científica meramente. En realidad está hablando de la verdad de Dios. Seréis mis discípulos. Y si ustedes son mis discípulos, conocerán la verdad. Y esa verdad, por ser mis discípulos, les hará verdaderamente libres. Entonces, la verdadera libertad radica en conocer la verdad de Dios. Y fuera de la verdad de Dios, no existe verdad. De hecho, el mundo y el diablo, Dios los cataloga como mentirosos. Cuando el diablo habla, el mismo Señor Jesús dijo en Juan capítulo 10, que es padre de toda mentira y siempre habla mentiras. Por eso, nuestra libertad pende directamente de nuestra disposición de recibir la verdad de Dios. Aquí empieza el conflicto, porque nos han enseñado una cosa, pero la Biblia dice otra. Y esto tiene que ver con, no solo con religión, tiene que ver con ciencia, con todo. Pero hablemos de religión, ¿verdad? Cuando uno nace, especialmente en este país, en Guatemala, le meten religión y le hablan de cosas religiosas que son contradictorias a la verdad de la palabra de Dios. Y en un momento uno está dispuesto a defender esas pseudo verdades que le hablaron, esas tradiciones que a uno le metieron, y uno está más dispuesto a abrazar esas verdades que a abrazar lo que dice la Biblia misma. Así de enfermo es esto. Y si uno no se da cuenta, uno se casa con una mentira creyendo que es una verdad, y aun cuando le presentan los hechos de la verdad de la palabra, uno no los quiere aceptar. Se rehúsa a recibirlos porque ya compré una verdad familiar, tradicional, una verdad guatemalteca, una verdad chapina, que es con la que yo vivo, y aunque me lo muestren en la palabra de Dios, a mí no me importa. El problema de esa postura es que siempre voy a ser esclavo. El problema de esa posición tan ridícula es que yo voy a ser esclavo de lo que yo considero una verdad, pero al final es una mentira que me ha engañado. Por eso quiero retarles para que nos volvamos a la verdad de la palabra, para que retemos cualquier principio, cualquier enunciado que venga en nombre de la verdad, y lo retemos y lo comparemos en contra de lo que la palabra del Señor declara. Yo jamás podría creer en la evolución, nunca, porque para mí la evolución es un engaño pseudocientífico que en nombre de la ciencia ha engañado a la humanidad. La Biblia categóricamente me dice a mí que Dios creó al hombre a su imagen y a su semejanza.
no creo en una evolución, no creo en un proceso evolutivo, no creo en que el hombre era una célula en medio de los mares y que se cansó de estar ahí, nadó a la orilla. No creo en nada de eso, menos creo en una explosión que generó por accidente todo el orden, la inteligencia, la vida, la belleza, la exactitud que existe en este planeta para que este planeta sustente la vida. Todo eso no pudo venir jamás de la pura casualidad, de la mera coincidencia cósmica. Eso es un absoluto imposible para mí, porque la palabra del Señor me muestra, y así lo veo todos los días en mi vida, que detrás del orden hay un ordenador, detrás de la creación hay un creador, detrás de algo que admiramos, de un proceso que requirió inteligencia, hay una persona inteligente que fue la que puso todas estas piezas en orden. Nunca nada de lo que el hombre ha hecho ha sido una mera casualidad de tirar algo al aire y cayó ya armado. Tiramos tinta, materiales, tela, tiramos al aire acuarelas y cayó un Picasso ya cuando aterrizó. Eso nunca va a suceder, jamás. Eso no existe, porque no es el origen de la vida así. Entonces, atrévase a retar las verdades que usted ha aceptado como verdades contra lo que la palabra del Señor dice. Y cambie su manera de pensar. Vuélvase a la verdad de Dios, porque solo y solo entonces usted va a ser verdaderamente libre. Y no cometa el error que cometieron estos discípulos de Jesús que dijeron: momento, pueblo, eso será para alguien más, pero en mi caso yo sí no. Mejor humíllese o humillémonos y digámosle al Señor: Señor, nuestra mente está llena de tanta tontera que hemos aceptado como verdadera, porque a través de los años esto se ha acumulado. Lo hemos escuchado tantas veces, la repetición ha sido hasta el cansancio, que ahora lo aceptamos como verdadero. Atrevámonos a reconocer nuestra necesidad de desenmarañar todo eso. A esto la Biblia le llama la renovación de la mente, es decir, cambiar nuestra manera de pensar de todos estos años a esa manera de pensar chapina, tradicional, religiosa, y dice: cámbienlo por una manera distinta de pensar, la manera de Dios. Y sí, nosotros tenemos aquí trabado un montón de cosas que contradicen la palabra de Dios, y que tenemos que decidir si vamos a aceptar la palabra de Dios como la verdad absoluta, o le vamos a dar un 50 a la Biblia y 50 a lo que dice el catedrático, 50 a la Biblia, 50 al Discovery Channel, o vamos a aceptar la palabra de Dios como absoluta y verdadera. Eso, y solo esto, nos hará verdaderamente libres. No se vayan, por favor, ya regresamos. Estamos presentando Estudio Bíblico en Casa. Síguenos en Facebook como CDR Televisión. Ciudad de Refugio Televisión. Estamos presentando Estudio Bíblico en Casa. Consideren esto también: la verdad como tal no es algo que se herede. Dicen ellos: no, es que nosotros somos descendientes de Abraham, pero la verdad no se hereda como tal. Incluso un hijo de un pastor no puede decir: es que yo soy hijo de pastor y entonces automáticamente ya, ¿verdad? No es así. Es que mis papás eran muy buenos y yo me crié en una buena cuna. Sí, pero no. La verdad no se hereda. La verdad se recibe de manera individual y personal, porque la salvación es una cuestión meramente personal e individual. Uno no es colectivamente salvo porque nació en una familia de gente buena, ¿verdad? Entre comillas, porque bueno no hay nadie. O sea, no es así, no funciona así. Ellos creían que por ser descendientes de Abraham ya la habían hecho. Y la verdad no viene en el ADN como tal. La verdad es algo que uno tiene que recibir a través de permanecer en la palabra y a través de ser un discípulo del Señor. Juan dice: ¿cómo me regocijé de ver que mis hijos caminan en las verdades? Qué maravilloso, ¿verdad? Que un padre de familia pueda decir: ya no es solo mi verdad,
es la verdad que cada uno de mis hijos, o mi esposa, o mi cónyuge, en el caso de una esposa, hablando de su esposo, que ellos han caminado, han comprado, han recibido como propia también, ¿verdad? Porque si yo camino en la verdad de alguien más, bajo la convicción de alguien más, pronto voy a claudicar. Cuando me presenten otra cosa más interesante, me voy a ir por ese otro camino. Pero si es la verdad que yo conozco, nunca la voy a dejar. Los discípulos, los 12, los apóstoles, llegaron a comprar. Yo digo comprar, es un dicho que tal vez está mal, pero yo digo así, comprar esta verdad no es que la hayan comprado con dinero. A adquirir, pues, a hacerla suya. Llegaron a apropiarse de esta verdad, de la verdad de que Jesús era el Salvador del mundo, a tal grado que cuando los amenazaron y le dijeron, o Cristo o la vida, ¿qué prefieren? ¿Prefieren a Cristo o se mueren aquí? Es decir, les quitamos la vida. Y ellos siempre prefirieron a Cristo. Nadie los pudo convencer de otra cosa. Ninguno de ellos se volvió atrás, excepto Judas, por supuesto, que así estaba profetizado. Pero todos ellos abrazaron esta verdad. No era la verdad de sus abuelos, no era, bueno, como así dice el pastor, ¿verdad? Yo me imagino que así es. No. Era una verdad propia. Era una verdad que había entrado a sus propios corazones y que esa verdad no iba a salir de ahí nunca. Así es como nosotros debemos operar para que entonces seamos verdaderamente libres. Esto es muy importante. Quiero también hacerles una pregunta. Si la verdad hace libres, entonces, ¿qué creen ustedes que hace la mentira? Piénsenlo. Si la verdad liberta, la verdad de la palabra liberta, entonces, ¿qué hará la mentira? Bueno, la mentira esclaviza. Y aquí vienen dos caminos diferentes, ¿verdad? El practicar la verdad o el practicar la mentira. Si uno se acostumbra a practicar mentira, mientras más practica la mentira, más esclavo se vuelve del pecado, más esclavo se vuelve de Satanás, más esclavo se vuelve de los engaños de este mundo, de las mentiras, las ilusiones y las falsas promesas de este mundo. Juan dice la vanidad de los ojos, dice la vanagloria de este mundo, o sea, y así es, esto es pasajero, esto es ilusorio. El salmista escribió, no te impacientes a causa del maligno que prospera, porque puedes ver a una persona quizás económicamente muy bien, pero puede ser que esa persona haya adquirido esos bienes a través de mentiras, a través de engaño, a través de prácticas pecaminosas. Y al final yo no cambiaría mi vida con esa persona, ¿verdad? Aunque yo no tenga mucho físicamente o muchos bienes, prefiero quedarme con la verdad de la palabra del Señor que intercambiarla por unos bienes temporales. Por eso es que si la verdad nos hace libres, la mentira nos esclaviza. A mayor verdad, mayor libertad. A mayor mentira, mayor esclavitud. Y aquí hay algo más que en lo que tenemos que pensar. ¿Quién puede hacer libre a quién? Uno tiene que preguntarse. ¿Un esclavo puede hacer libre a otro esclavo? ¿Puede un hombre, esclavo de sus propios pecados, hacerte libre a ti, que también estás esclavo de tus pecados? ¿Puede una religión como tal hacerte libre a ti de tus pecados o de tu pecado? La respuesta es no, porque solo un libre puede hacer libre a un esclavo. Por eso Jesús hace ahí la aclaración, que el esclavo no permanece siempre en casa, pero el Hijo sí, dice. Y si el Hijo os liberta, seréis verdaderamente libres. Cuando dice el Hijo, no solo se refiere a Él como tal, sino está usando una ilustración del Hijo del dueño, el Hijo del que es dueño de todas las propiedades, de todos los esclavos que hay en casa. Si el Hijo te hace libre, eres verdaderamente libre. ¿Por qué dice eso? Porque no puede venir un esclavo que trabaja en esa misma hacienda, en esa misma finca, y decirle a otro esclavo, vos esclavo, sí, aquí te habla esclavo número 2, yo te hago libre. No puede. Un esclavo no puede hacer libre a otro esclavo. Pero si el Hijo te hace libre, entonces serás verdaderamente libre. Entonces piensen en esto. ¿Quién los está haciendo libres a ustedes? ¿Quién? ¿Marx? ¿Quién los está haciendo libres? Discovery Channel. ¿De dónde están recibiendo, entre comillas, su libertad? De los libros de psicología que yo he leído,
¿De dónde estás obteniendo tu libertad? ¿Quién te está haciendo? Es que después que leí, con eso se me abrieron los ojos, ahora soy libre. En serio, un esclavo te hizo libre a ti. ¿Cómo es posible que un esclavo te haya hecho libre? Si la Biblia categóricamente dice que el único que puede hacer libre a un esclavo es el Hijo, porque el Hijo es libre y es el único libre. Entonces piensa, qué clase, qué lectura, qué interpretación de la vida supuestamente te ha traído libertad. Ahora soy libre, ya no tengo que obedecer. Es que ahora soy libre, ya sé que no tengo que pagar mis impuestos. Ahora soy libre, ahora sé que ya no tengo que hacerle caso a mis padres. ¿Quién te está dando esa libertad? Porque aparentemente tú la estás recibiendo de otro esclavo. Así que piénsalo muy bien, es un principio bíblico. Solamente Cristo puede hacerte libre. Toma nota de eso, por favor. Ahora, la esclavitud, como nosotros la conocemos en nuestra sociedad, fue abolida hace muchos años, ¿verdad? En distintos años, en distintas naciones, en algunas naciones apenas recientemente, pero es algo que la sociedad en general rechaza, ¿verdad? Se pelea, se lucha contra la esclavitud sexual, la trata de personas y todas estas cosas. Entonces, en general, la sociedad rechaza la esclavitud o toda forma de esclavitud. Y sin embargo, todavía hay mucha gente que sigue esclava el día de hoy. Son personas que no han querido aceptar la verdad. De hecho, se burlan de ella y la rechazan. Y son personas que en cualquier otro ámbito o campo de la vida pelearían y darían su vida por una supuesta verdad. Y sin embargo, o por una supuesta libertad. Y sin embargo, ellas siguen siendo esclavas, ¿verdad? La mujer que aborta lo hace en nombre de la libertad de hacer con su cuerpo lo que ella quiera hacer. Es un derecho, dice, es mi cuerpo, o sea, en nombre de mi libertad. Pero cuando dice eso, en nombre de mi libertad, lo que está diciendo es, miren cuán esclava soy de mi pecado. Miren cuán esclavizada estoy a mi pecado. Pero dice, en nombre de mi libertad personal e individual, yo tengo el derecho de abortar, ¿verdad? Hay un movimiento en Estados Unidos que se llama Black Lives Matter. Es decir, las vidas de los negritos, de los morenos, importan, son importantes. Y yo siempre me he preguntado a qué edad o en qué momento son importantes las vidas, no solo de los morenos, de los negritos. Yo tengo la bendición, yo pienso que yo soy negro por dentro porque la mayoría de mis mejores amigos en Estados Unidos son negros y los amo mucho, he hecho mucho clic con ellos, pero me pregunto, ¿a qué edad las vidas de los negritos importan? ¿Importan cuando tienen un mes? ¿O importan cuando tienen 3 meses en el vientre de mamá? ¿Importan cuando tienen 4 meses? Que ya son vidas, vivos están. Entonces yo me pregunto, esa gente que dice Black Lives Matter, ¿será que también defendería las vidas de los negros dentro del vientre de la madre? Porque son vidas. Habría que defenderlas también. Habría toda esa multitud que dice Black Lives Matter, tendría que estar en contra del aborto también. Porque cuando una mujer de color, una mujer morena, está embarazada, hay una vida negra también ahí viviendo, palpitando. Ese corazón está vivo. Ya fluye sangre en sus venas. Ya es un ser vivo. Y sin embargo, mucha de esa gente que defiende las vidas de los negros está dispuesto a matar a un negrito en el vientre de su mamá. Es una paradoja, es una absoluta locura y una contradicción total. Por eso es que el esclavo no puede hacer libre al esclavo. Solamente Cristo Jesús te puede hacer libre, verdaderamente libre. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, cuán necesitados estamos de esta verdadera libertad, pero sobre todo que los ojos de nuestro entendimiento se nos abran y que nosotros nos encontremos contigo, nos encontremos con tu verdad, que aprendamos a rechazar todas las mentiras de este mundo y nos volvamos con todo nuestro corazón a la verdad de tu palabra, Señor. Padre, hoy más que nunca necesitamos esa libertad. Y sabemos que solo en ti la vamos a encontrar. En el nombre de Jesús te pedimos que ilumines e irradies nuestras áreas oscuras con la luz de tu verdad, con la luz de tu palabra, para que nosotros también gocemos de esta libertad. En el nombre maravilloso de Jesús. Gracias, Padre.
Amén. Gracias por su atención, hermanos amados. Siempre les mando un abrazo y los espero aquí en el próximo programa. En Iglesia Ciudad de Refugio, Ministerios Globales, tenemos un compromiso y es compartir la palabra de Dios, el mensaje de salvación y darle la gloria a nuestro Señor Jesucristo. Te invitamos a seguirnos en nuestra página de Facebook y YouTube. Búsquenos como Ciudad de Refugio y juntos compartamos las buenas nuevas de la palabra bendita de Dios. Síguenos en Facebook como CDR Televisión. Ciudad de Refugio Televisión.